Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el folclore y la cultura costarricense. Para ello, es importante conocer un poco sobre la historia de Costa Rica, el saber por qué nosotros tenemos tanta riqueza cultural y también el saber el por qué somos un país pluricultural, ¿verdad? Porque tenemos tantas etnias y tantas culturas en nuestro país que nos hacen únicos. Y por eso es muy importante conocer lo que es un poco la historia de Costa Rica. Para ello vamos a ir haciendo una presentación en PowerPoint en donde yo les voy apuntando datos sobre la historia costarricense. Igualmente les voy explicando ahí un poco sobre en qué consistía la historia costarricense y cada evento como tal. Pues para ello les voy a compartir la pantalla acá y vamos a ir haciendo lo que es la presentación. Entonces vamos a ver un poco sobre lo que es la parte del folclore costarricense. El folclore costarricense es un conjunto de tradiciones y costumbres que nos marcan a nosotros los ticos, ¿verdad? En este caso, este, y en ello podemos encontrar diferentes actos o diferentes factores que nos ayudan a identificar lo que es el folclore costarricense. Entre ellos tenemos lo que es las leyendas, los costarriceñismos, también tenemos lo que son la parte de las bombas, los bailes típicos, los piropos, las retajilas, algunos chistes, ¿verdad? Que son muy populares acá en nuestro país, la manera de cómo hablamos, ¿verdad? Todo eso forma parte del folclore costarricense. Sin embargo, tenemos tantas etnias y tantas culturas en nuestro país que nos caracterizamos por ser un país pluricultural. ¿Verdad? Es por eso que vamos a abarcar un poco lo que es la parte de la historia de Costa Rica. Entonces, historia de Costa Rica. Vamos a remontarnos desde que llegaron los españoles o desde que llegaron los colonizadores al continente americano. Se dice que los colonizadores llegaron en el año 1492, cuando empezó la colonización del continente americano. Como ya ustedes saben, ¿verdad? Lo que más se menciona es que los españoles llegaron a colonizar todo lo que fue el continente americano. Sin embargo, no fue solamente los españoles, fueron los europeos que llegaron a colonizar lo que fue el continente americano. Ok, ¿por qué fueron los europeos? Bueno, podemos encontrar en nuestro continente americano varias etnias, se reflejan varias etnias de Europa. Por ejemplo, se refleja lo que es la etnia anglosajona proveniente de Inglaterra, se refleja lo que es los francoparlantes, ¿verdad? Provenientes de todo lo que es la parte de Francia, se refleja también lo que es la parte de los portugueses que llegaron a colonizar un territorio, una parte muy importante de nuestro continente americano. Eh, y por eso se dice que no fueron solamente los españoles, sino que fueron también todos o algunos países europeos que llegaron a nuestro continente americano a colonizar. Pues tenemos en el caso de los ingleses que llegaron a colonizar parte de la tierra americana. El mayor ejemplo que tenemos nosotros acá es Estados Unidos. Es el país colonizado por lo que fue Inglaterra. Tenemos también la isla de Jamaica. En Centroamérica tenemos lo que es Belice, que fueron países colonizados por los ingleses. Incluso ellos en su idioma hablan lo que es el idioma inglés, ¿verdad? No es ni el francés ni tampoco el español, sino que en sí hablan lo que es el idioma inglés. Tenemos también los portugueses que llegaron a nuestras tierras a colonizar Brasil, que es el país en donde se habla el idioma portugués. También tenemos participación de Francia, que llegaron a colonizar parte de Canadá,
no toda en sí, ¿verdad? Canadá tiene el privilegio de hablar dos idiomas diferentes. Tienen el idioma francés y tienen también el idioma inglés y se le denomina como francoparlantes. También se encargó de colonizar Haití y actualmente tienen un territorio en Sudamérica, ¿verdad? Que todavía pertenece a la colonia de Francia, que es la Guyana Francesa, que es un pequeño territorio que cuenta Francia en la parte de Sudamérica. Y todos los demás países que son hispanohablantes, ¿verdad? Del idioma español, fueron colonizados por los españoles. Y en este caso tenemos a Costa Rica, quien fue colonizado también por los españoles. Y los demás hermanos países de Centroamérica, países de Sudamérica, ¿verdad? Y México, que es parte de Norteamérica, algunas islas, como por ejemplo Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, que fueron colonizadas también por los españoles. Entonces, en 1492 se dio dicha colonización. En Costa Rica, los españoles llegaron en 1502. Se dice que llegaron por Isla Huita, ubicada en el Caribe costarricense. En 1502 ya comenzaron a llegar los españoles a explorar un poco las tierras de Costa Rica, pero se dice que hasta 1522 empezó lo que fue el proceso de colonización. Que como la palabra lo menciona, ¿verdad? No fue un proceso en donde llegaron a hacer amistades, sino que llegaron a irrumpir en las tierras de nuestros antepasados aborígenes y colonizar lo que fue en sí las tierras de nuestros aborígenes. Hubo mucha violencia, hubo muchos actos en donde se desprestigió lo que fueron los indígenas costarricenses y por ende se dio lo que fue la parte de la colonización de Costa Rica por parte de los españoles. Pues ya hablamos un poquito sobre lo que fue el proceso de colonización. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las etnias indígenas de Costa Rica. Ok, para entender un poco sobre lo que son las etnias indígenas de Costa Rica, es muy importante saber que Centroamérica, al ser un territorio relativamente nuevo, ¿verdad? Funciona de puente entre Norteamérica y Sudamérica. Es un puente de comunicación entre estos continentes, ¿verdad? La parte del norte con la parte del sur. Es por eso que en la parte ambiental y en la parte cultural somos muy ricos, porque tenemos tanto por parte de Norteamérica como por parte de Sudamérica. Es un punto de encuentro de culturas y también un punto de encuentro ambiental o de la biodiversidad, y por eso nos caracterizamos por ser un puente de transmisión de especies y también un puente de transmisión por parte de la cultura y de las riquezas de nuestros aborígenes. Para entender un poco más esto, importante mencionar las etnias líderes, por así decirlo, en ese entonces, etnias indígenas líderes de ese entonces, que permitieron desarrollar lo que fue la cultura aborigen de Costa Rica. Entonces, por la parte de Norteamérica, tenemos dos etnias muy importantes que le dieron aportes a la cultura costarricense, la cual es la etnia azteca y la maya. Y en la parte de Sudamérica tenemos lo que son los incas. Estas tres etnias indígenas aportaron mucho a lo que fue la cultura aborigen costarricense.
Entonces tenemos que los mayas y los aztecas, pertenecientes más que todo a la parte de México y Guatemala, tuvieron mucha relación también con las etnias indígenas o la etnia indígena de los incas, que fueron parte de Sudamérica. Entonces, ellos tenían su punto de encuentro en Centroamérica. Es por eso que las etnias que hay en Costa Rica y en otros países centroamericanos tienen muchas características de los aztecas y los mayas, así como también de los incas. Y ese fue el caso también de Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica, todas las etnias indígenas que tenemos, que ya ahorita les voy a decir cuáles son y cuáles tenemos en el Pacífico Sur, llegan a ser o a obtener características de estas tres importantes etnias indígenas de nuestros antepasados. Entonces, las etnias indígenas que hay en Costa Rica son las huetares, la chorotega, la malecu, los bribris, los cabécares, tenemos también los bruncas, tenemos los noves también, y tenemos también los brorán. Estas son las etnias indígenas que tenemos en nuestro país. En el Pacífico Sur, las etnias indígenas que conforman todo el Pacífico Sur costarricense son estas que están marcadas, que serían los bribris, los cabécares, los bruncas, los noves y los brorán. Estas etnias indígenas conforman todo lo que es la parte de el Pacífico Sur costarricense, comprendiendo lo que es la parte de Talamanca del Pacífico, los cantones de Buenos Aires, el cantón de Pérez de León, el cantón de Osa, cantón del Golfito, Corredores, Cotobruz. Entonces, tenemos muchas características de nuestros antepasados indígenas por parte de los bribris, cabécares, bruncas, noves y brorán. Los chorotegas se encuentran en la parte de Guanacaste, los malecos se encuentran en la parte de la zona norte y los huetares se encuentran en la parte central de nuestro país, o se encontraban, ¿verdad? Porque ya ahorita hay mucho desplazamiento indígena que en la parte central, más que todo en la gran área metropolitana, casi no se ven lo que son poblados indígenas de estas etnias que les acabo de mencionar. Ok, entonces estas señas que tenemos aquí compartían mucha similitud con la parte de los aztecas, los mayas y los incas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta con eso? Con la parte arqueológica y los estudios que se han realizado en la arqueología costarricense y de estos poblados indígenas, que han demostrado que en cuanto a las edificaciones, a las tradiciones, costumbres, en cuanto a las técnicas de caza, tienen mucho en común con la parte de los aztecas, mayas e incas, ¿verdad? Entonces, se puede decir que hubo un encuentro de estas tres etnias indígenas acá en nuestro país y se conformaron lo que fueron las etnias indígenas de Costa Rica, las cuales las tenemos acá. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque es muy importante saber que la cultura de Costa Rica ha ido evolucionando con respecto a lo que son las diferentes actividades que han marcado a nuestro país. Entonces, eso es parte también de nuestro folclore costarricense. Toda la historia que ha ido pasando Costa Rica ha identificado diferentes etapas que forman parte de nuestras tradiciones y costumbres costarricenses. Entonces, ya vemos que tenemos características por parte de las antiguas etnias indígenas, parte de azteca, mayas e incas, así como también de los colonizadores, que en este caso fueron los españoles que llegaron a nuestro país a conquistar o a colonizar las tierras de Costa Rica y algunas tierras de Centroamérica. Muy importante mencionar que cada etnia indígena de Costa Rica tiene sus diferentes tradiciones y costumbres que identifican y que las hacen especial a cada una. Por ejemplo, tenemos los bruncas y los brorán, ¿verdad? Que se encargan de realizar diferentes actos, como por ejemplo el baile de los diablitos, diferentes artesanías a base de textiles naturales, a base de pinturas naturales,
que representan todo lo que fue la historia que ellos tuvieron con los antepasados, ¿verdad? Con respecto a la colonización, entre otras características que se pueden mencionar con las etnias indígenas y que han marcado mucho lo que es la tradición costarricense. Los métodos de cazar, los métodos de pesca, ¿verdad? Que han ido evolucionando al respecto de los años y también que han sido muy importantes en lo que es la parte de las tradiciones y costumbres de Costa Rica. Los noves que comparten tanto territorio costarricense como territorio panameño, ¿verdad? Los noves que habitan aquí en Costa Rica tienen tanto cédula panameña como cédula tica y que igualmente han aportado mucho a lo que es la historia y cultura de nuestro país. Por ejemplo, aquí en Costa Rica les mencionamos un nombre característico, ¿verdad? Algunas personas no lo conocen por noves, sino que los conocen como los guaymis. Sin embargo, cuando nosotros estamos mencionando esta palabra guaymí, le estamos recordando todos los actos que pasaron con respecto a la corrupción, a la colonización, perdón, de los españoles al territorio nove. Entonces se dice que cuando los españoles llegaron a territorio nove, más que todo se ubican en las partes altas del Pacífico Sur costarricense, llegaron con la intención de matar, la intención de violar y la intención de cometer varios actos que acabaron o tuvieron repercusiones en la cultura nove de Costa Rica. Entonces, cuando comenzaron a llegar, comenzaron a violar a lo que fueron las mujeres y a los niños del territorio nove. Entonces, cada vez que pasaba un acto similar, el nove decía una palabra como guairimí. Guairimí significaba pobrecita mis mujeres. Entonces, el español, al tanto escuchar esta palabra guairimí, se le mencionó al nove como guainí. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo Guayní, le estamos mencionando el proceso de colonización y todos los actos que pasaron con respecto a este proceso tan brutal y lo estamos ofendiendo, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a ver un nove, tratemos de decirle nove, ¿verdad? Y no mencionarle esta otra palabra para que así no se sientan igualmente ofendidos. Ok, ya tenemos todo lo que son las etnias indígenas. Ahora vamos a entrar a un periodo muy importante en Costa Rica, el cual se llama el periodo oligárquico o el periodo cafetalero. Ok, el café, como ustedes saben, ¿verdad? Se le menciona como el grano de oro. Por muchos años el café significó un avance económico y agrícola para Costa Rica. Este periodo empezó en 1840 y finalizó en 1880. En 1840 empezaron lo que fueron los cultivos de café en Costa Rica, incluyendo en todas las mesetas y los valles de nuestro país. Algunos valles, como por ejemplo el Valle Central, el Valle General, en Cotobruz, en la zona de Los Santos, ¿verdad? Se comenzó a sembrar este producto tan importante y lo que fue la exportación del mismo a nivel internacional permitió avanzar mucho en la economía de Costa Rica como tal. Entonces, de 1840 a 1880, el café fue el producto principal de nuestro país, fue la principal exportación que nosotros pudimos obtener diferentes divisas económicas y mejorar la situación económica de Costa Rica. Sin embargo, para poder exportar este café se ocupaban de algunos proyectos un poco ambiciosos eh, y para poder realizar esos proyectos se ocupaban de presupuesto, ¿verdad? Costa Rica no tenía ese presupuesto para llevar a cabo esos proyectos. Fue así en donde Costa Rica empezó a solicitar algunos préstamos internacionales. En ese caso no existía un banco mundial, ¿verdad? Como lo tenemos actualmente, sino que el país que se encargaba de dar esos presupuestos era Inglaterra. Los intereses eran totalmente elevados, entonces Costa Rica solicitaba préstamos y al final Costa Rica no tenía cómo pagar esos préstamos a Inglaterra, que en ese momento se solicitaban en libras esterlinas, que es la moneda oficial de Inglaterra.
Y entonces fue en 1860 en donde empezó a desarrollarse la construcción del ferrocarril en Costa Rica. La construcción del ferrocarril, bueno, fue una idea que empezó desde 1860, más que todo por la introducción de un nuevo producto también a nuestro país, que ese producto fue el banano. El banano, las primeras semillas de banano fueron introducidas por el fray Tomás de Berlanga. Fue la primera persona que introdujo las semillas de banano en Costa Rica para 1860. Como vieron que el banano era un producto rentable, ¿verdad? Entonces comenzaron a desarrollar o a tomar ideas de nuestro país vecino, que en este caso Panamá, ¿verdad? En donde empezaron a crear plantaciones de banano y a exportar, ¿verdad? Los productos dados por estas plantaciones y vieron que la economía iba aumentando con respecto a lo que fueron la exportación del producto de banano en nuestro país vecino Panamá. Fue entonces que en 1872 se inició con la construcción del ferrocarril 1871-1872 inició con la construcción del ferrocarril, ¿verdad? Que comunicaba la parte del Caribe con la parte central, incluso la parte central con la parte del Atlántico. Era un proyecto muy ambicioso, ¿verdad? Que lo que hacía era pasar todo Costa Rica en una sola línea férrea. Entonces fue en 1871-1872 donde Henry Meigs empezó con este tan ambicioso proyecto, ¿verdad? En nuestro país y para ello se solicitó un préstamo de 1.6 millones de libras esterlinas, el cual lo brindó Inglaterra. El proceso fue tan ambicioso que no se pudo concluir. Entonces, Costa Rica quedó con el ferrocarril, como dicen popularmente, a medio palo, ¿verdad? Y con una deuda de 1.6 millones de libras esterlinas a Inglaterra. Fue entonces cuando hubo un interés por parte de un norteamericano que llegó a nuestro país en 1872, el cual se llama o se llamó Minor Case. Minor Case llegó con la finalidad de explorar el territorio costarricense para la producción bananera en nuestro país. Ya el banano estaba en Bocas de Toro, muy cerca de lo que es la parte de Caribe costarricense, ya estaba en la parte de Bocas de Toro, sin embargo en Panamá surgió diferentes enfermedades que atacaban directamente al banano, el cual se les denominaba como el mal de Panamá y la cigatoca, y entonces Minor Case lo que buscaba era cómo trasladar su producto para así evitar que la plaga siguiera consumiendo el producto y obtener daños mayores a la parte del banano. Entonces Minor Case en 1872 llegó a Costa Rica, ¿verdad? Con la intención de sembrar banano en nuestro país, pero vio la necesidad de concluir el tren, ¿verdad? Que estaba en manos o que estaba en manos de Henry Meigs, y fue en 1890 en donde él decidió terminar la obra ferroviaria. Entonces surgió un tratado, el cual se le conoció como Soto Key,
en donde se le brindaba el proyecto al señor Minor Cape que terminara con tan ambicioso proyecto a cambio de algunas solicitudes que tenía Minor Cape. Esas solicitudes era aprovechar la línea férrea, ¿verdad? Durante 90 años, tenían derecho a aprovechar esa línea férrea. También tenía todo el derecho de utilizar las zonas puertarias de Costa Rica, en este caso en el Caribe y el Pacífico, y también se le brindó, y esto que voy a decir marcó por completo la historia costarricense, ¿verdad? Se le brindó a este señor Minor Cape un total de 800,000 hectáreas, en donde el principal objetivo de este señor era utilizarlas para la siembra de banano, ¿verdad? Entonces, para 1890, eh, este, se empezó nuevamente lo que fue el proyecto del tren y se le brindaron todas estas garantías al señor Minor Cate para que así se pudiera finalizar tan ambicioso proyecto. Además, otra parte del contrato que se tenía era que Cate tenía que liquidar el saldo que Costa Rica debía, que en este caso era 1.6 millones de libras esterlinas. Entonces, Cate no solamente se hizo a cargo de lo que fue el proyecto ferroviario, sino también que se hizo cargo de acabar con o liquidar la deuda que tenía Costa Rica para ese entonces, ¿verdad? Que era 1.6 millones de libras esterlinas. Esas 800,000 hectáreas que Minor Cape solicitó a Costa Rica fueron utilizadas para la plantación de banano. Fue ahí entonces que nació la United Fruit Company en 1899. O popularmente como se conoce como la UFCO, la United Fruit Company. La United Fruit Company se inició a cargo de unos empresarios norteamericanos y entre esos empresarios estaba Minor Cate. Fue ahí en donde la compañía bananera llegó a Costa Rica a sembrar banano en esas 800,000 hectáreas que Minor Cate disponía acá en nuestro país. Esas 800,000 hectáreas estaban en el territorio de Talamanca, más que todo en Zigzaola y el Valle de la Estrella. Entonces ahí se dio igualmente un desalojo de muchas comunidades indígenas de los bribris y cabécares que pertenecían a Talamanca para la siembra del banano a cargo de la United Fruit Company. Entonces, ¿por qué les menciono esto con respecto a la parte del banano? Bueno, empezando con lo del café, ¿verdad? Para aclarar un poco lo que era la intención de Costa Rica en funcionar en la agricultura. El café pasamos a lo que fue el banano y después de esto fue la parte pluricultural y eso yo reflejaba en nuestro país, más que todo en la parte del Caribe, porque para realizar las labores del banano, bueno, empezando igualmente con lo del ferrocarril, que ahorita les voy a mencionar cuál etnia llegó a trabajar en el ferrocarril costarricense, pero para llegar a trabajar o a iniciar labores en en las compañías bananeras, una compañía bananera de Caribe, se requirió de mucho personal. Ese personal era proveniente de África y de Jamaica. Entonces ahí es donde tenemos el origen de la cultura afrocaribeña que representa tanto a nuestra provincia de Limón. Entonces tenemos trabajadores que llegaron de África y Jamaica a trabajar en la compañía bananera de Costa Rica. Incluso un jamaiquino muy reconocido por la cultura jamaiquina y también por la cultura rastafari, ¿verdad? Que son las que identifican tanto los afrodescendientes, conocido como Marcus Garvey, ¿verdad? Que fue uno de los
principales libertadores de la raza negra en Jamaica, inició a trabajar aquí en la compañía bananera en Limón. Entonces, él a ver todo el maltrato que recibía la cultura afrocaribeña en este tipo de actividad, fue donde inició su tan preciada revolución para poder así liberar lo que era la esclavitud negra que se veía en ese entonces en la parte de Jamaica, ¿verdad? Entonces, igualmente hay un edificio dedicado a este señor, ¿verdad? A Marcus Garvey, y que fue uno de los principales libertadores de la cultura o la raza negra de Jamaica. Entonces aquí es donde podemos ver tan, tan preciada cultura, ¿verdad?, que nos representa a nosotros en la parte de Limón, tanto en la parte de sus comidas, ¿verdad? Todo lo que son sus comidas típicas a base de coco, a base de curry, a base de plátano, ¿verdad? Algunas comidas típicas que son muy populares de Limón, tanto en su popular dialecto, ¿verdad? Que es el patuá. El patuá no es costarricense, el patuá es un dialecto jamaiquino, este, conocido como inglés callejero o inglés criollo también. Como ya les mencioné del inicio de esta presentación, ¿verdad? Jamaica fue parte de Inglaterra, entonces el inglés que más se referencia a Jamaica es inglés directamente de Inglaterra, ¿verdad? Si ustedes escuchan el inglés de Estados Unidos, lo comparan con Jamaica y comparan inglés de Inglaterra con Jamaica, tiene mucho más parecido el inglés de Inglaterra que el inglés gringo, ¿verdad? Entonces, de ahí fue donde nació el popular patuá. Por ejemplo, en Norteamérica o en Estados Unidos, para pronunciar o decir agua, ellos dicen water, ¿verdad? Es como que no pronuncia tanto la E al final. En Inglaterra dicen como water, ¿verdad? Es como un poco más fino que Estados Unidos. Y en Jamaica dicen waka, ¿verdad? Es como algo más callejero, ¿verdad? Como algo más criollo. Ese es el famoso patuá que tenemos nosotros aquí en Limón, ¿verdad? Y que es algo que igualmente identifica lo que es la cultura costarricense. A pesar de que no fueron personas que nacieron aquí en nuestro país, son personas que identifican, o la cultura jamaiquina y africana identifican mucho a la provincia limonense. Y hemos tenido muchas raíces también o mucho apego a ese tipo de cultura. Ok, siguiendo con la historia de la compañía bananera para ya finalizarlo, en 1932 la compañía bananera decide desalojar Limón. Desaloja Limón más que todo por el mal de Panamá y el cigatoca, que igualmente llegó a dicho territorio y comenzó a acabar con las plantaciones bananeras, y también por una de las huelgas más importantes que hubo aquí en Costa Rica, que esa huelga fue en 1934. Que fue una de las huelgas más importantes que hemos tenido aquí en nuestro país, que fue la huelga bananera, en donde los trabajadores ya solicitaban garantías sociales en el trabajo de la bananera. Entonces ahí es donde la UFCO decide abandonar Limón, y para 1935 se establece en el Pacífico costarricense, Pacífico Central y Sur costarricense. Es aquí donde se establece en Quepos, se establece en Palmar Norte, por ejemplo, en el Cantón de Osa, se establece en Golfito y se establece en Corredores. Igualmente, fue un gran beneficio económico, por así decirlo, ¿verdad?, que tuvo el Pacífico Central y Sur de Costa Rica, pero en cierta parte tuvo efectos negativos en la parte social, en la parte económica, después de que la compañía bananera decidió desalojar también tierras del Pacífico Central y Sur de Costa Rica, y por supuesto un gran efecto negativo en la parte ambiental, ya que cuando la compañía desalojó, todas las tierras quedaron totalmente infértiles por la cantidad de mercurio que se utilizaba para atacar lo que era el mal de Cigatoca y el mal de Panamá,
que acababan las plantaciones de banano, ¿verdad? Entonces, después de ciertos estudios que se hicieron, llegaron a la conclusión de que el único cultivo que podía sobrevivir en las plantaciones de banano era la palma africana. Entonces, donde vemos palma africana aquí en el Pacífico Sur y en el Pacífico Central de Costa Rica, anteriormente fueron cultivos de banano, ¿verdad? Entonces, algunas personas dicen que la compañía bananera nunca se fue aquí del Pacífico Sur, que en 1800, en 1984 fue cuando desaloja o decide irse del Pacífico Sur y el Pacífico Central. Sin embargo, ¿verdad? Ese no es algo que la compañía se fue totalmente, ¿verdad? Todavía la compañía existe aquí en el Pacífico Sur y existen algunos conflictos, como por ejemplo los conflictos de tierra. Entonces, estos conflictos este, de la tierra todavía se ven reflejados en algunas fincas aquí en el Pacífico, en Palmar Norte o en Golfito, en donde pelean por obtener los títulos de esa finca, ¿verdad? Entonces, sí fue un gran impacto económico, fue un impacto social y un impacto ambiental que marcó todo el Pacífico costarricense. Bueno, tenemos ya lo que es la parte afrodescendiente, ¿verdad? Que ya vimos un poco sobre la historia de la compañía bananera aquí en nuestro país. Y también tenemos otro grupo étnico muy importante de nuestro país, que es la cultura china. La cultura china llegó a Costa Rica en 1975. 1855, perdón. 1855, que la principal labor fueron las labores agrícolas. Ya les mencioné, ¿verdad?, lo del periodo oligárquico que fue en 1840 a 1880, que se caracterizó por expandir la agricultura costarricense, y en 1855 fueron donde llegaron la población china a Costa Rica para trabajar en labores agrícolas. Y ahí teníamos una cierta cantidad de asiáticos viviendo en nuestro país. Sin embargo, para 1873, perdón, 1873 a 1877 fue cuando se dio una importante llegada de asiáticos a nuestro país, que esa llegada de asiáticos fue autorizada por el gobierno de Costa Rica para que llegaran a trabajar en la construcción del ferrocarril costarricense. Fue ahí entonces donde creció el número de inmigrantes chinos en nuestro país, ¿verdad? Que significó un importante ascenso de la población inmigrante asiática en Costa Rica. Eh, esta, este tipo de cultura, eh, como lo digo, es como un poco, o fue en ese entonces como un poco machista, por así decirlo, ¿verdad? En donde los varones se dedicaban a labores pesadas, según ellos, ¿verdad? Trabajar en el ferrocarril, labores agrícolas, y las mujeres se dedicaban a labores más caseras. En este caso, por ejemplo, atendiendo una pulpería, atendiendo un supermercado. Actualmente, en cualquier pueblo de Costa Rica podemos ver un supermercado de origen asiático, ¿verdad? Que se le comenzó con ese fin, ¿verdad? En donde las mujeres comenzaron a trabajar en supermercados y también trabajar en labores domésticas. Una de las labores domésticas eran cuidar niños de trabajadores costarricenses. La característica que tienen las mujeres chinas o de origen chino, ¿verdad? Es que cuidan muy bien a los niños. Entonces, cuando cuidaban muy bien a los chiquitos de los costarricenses, ¿verdad? Como nosotros somos, le encontramos palabras para absolutamente todo,
comenzamos a decir que los niños venían a nuestra casa muy chineados, porque eran cuidados por la China, ¿verdad? Entonces ahí fue donde surgió la palabra chinear, producto de las mujeres chinas, ¿verdad? Que cuidaban a los niños costarricenses. Entonces eso significó también un importante aporte a la cultura costarricense, todo lo que es la cultura china. Incluso se han establecido labores muy amigables entre el gobierno chino y el gobierno costarricense en cuanto a la parte de exportación, en cuanto a la parte del turismo, ¿verdad? Pues ha significado un importante aporte a la cultura y a las tradiciones y costumbres de nuestro país. Después tenemos otra llegada importante de inmigrantes que es la cultura italiana. Los italianos llegaron a nuestro país en el año 1951, la cual fue la Segunda Guerra Mundial. Y también pasaba por una crisis económica mundial. Ok, como sabemos, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial fue algo atroz para las culturas judías o para la religión judía y también para algunas partes de Europa por la desigualdad que se tenía en ese entonces, ¿verdad? Que se creían que eran inferiores y que querían hacer como un tipo de superhumano, por así decirlo, ¿verdad? Que tuviera las características de los alemanes. Entonces, este tipo de cultura, este tipo de religión fue muy amenazada en Europa. Es por eso que ellos buscaban nuevas tierras para poder vivir. Entonces, en 1951, los italianos, al ser tan perseguidos por, por los alemanes, ellos decidieron buscar nuevos rumbos y nuevos orígenes. Fue ahí donde llegó una importante población a nuestro país en 1951. Este señor, Luigi Sansonetti, fue uno de los principales promotores de la cultura italiana en nuestro país y fundó la SICA, que es la Sociedad Italiana de Colonización Agrícola. La SICA fue fundada aquí en nuestro país, ¿verdad? En donde el gobierno costarricense les brindó a los italianos un total de 10.000 hectáreas para que así pudieran realizar sus labores agrícolas y pudieran salir adelante con sus diferentes labores. Estas 10.000 hectáreas eh, fueron dadas en el cantón de Cotobruz. Entonces, todo lo que es la parte de San Vito, todo lo que es la parte de Sabalito es muy caracterizada por la cultura italiana. En el cantón de Cotobruz, aquí en el Pacífico. Entonces, ya tenemos lo que es la parte, la cultura española, por la parte de los colonizadores, las antiguas etnias indígenas, mayas, aztecas, incas, las etnias indígenas costarricenses. Tenemos también lo que es la parte de la etnia o la cultura china, también lo que es la parte de los afrodescendientes, ¿verdad? Y tenemos también lo que es la parte de la cultura italiana. Eso es un poco de la historia, ¿verdad? Y todas las características que han marcado la cultura costarricense. Además de eso, bueno, ya ustedes saben un poco sobre lo que es la historia del turismo como tal, que surgió a partir de 1990, que fue un gran auge turístico, ¿verdad? Por consecuencia del turismo ya tenemos otra diferente cultura, ¿verdad? Que ha llegado a nuestro país y se ha establecido aquí poco a poco, que son los norteamericanos o los estadounidenses, ¿verdad? Que han llegado acá a nuestro país a establecerse por, más que todo por la parte de la cultura o por la parte de la actividad turística, ¿verdad? Por los bellos paisajes que tiene Costa Rica. Ellos han creado o han establecido viviendas, ¿verdad? En algunos centros turísticos de importancia nacional, como por ejemplo Guanacaste, Jacó, Tamarindo,
Dominical, Luita, ¿verdad? Que son poblados pavones, que son poblados donde hay una gran actividad turística. Ellos han establecido viviendas ahí y las utilizan para recreación o para afines, ¿verdad? Entonces tenemos también todo lo que es la parte de la cultura norteamericana que llegaba acá a nuestro país. La cultura mexicana se vio muy reflejada también en la cultura costarricense, más que todo por el cine mexicano que tuvo un gran auge en los años de 1950, en donde las películas mexicanas que llegaban acá a Costa Rica fueron un boom total, ¿verdad? Fue un éxito total. Incluso la palabra pura vida, ¿verdad? Que tenemos nosotros, que ha caracterizado o que nos ha caracterizado a nivel internacional. De hecho, no podemos ver un tico en el extranjero porque ya le decimos pura vida, ¿verdad? Es una palabra muy propia a nosotros. No fue por un ingenio costarricense, no fue que a mí se me ocurrió, por ejemplo, decirle pura vida a todo, ¿verdad? Fue una película mexicana protagonizada por el comediante mexicano Clavillazo, que fue muy popular aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces esa palabra, el pura vida, se popularizó tanto en Costa Rica que la hicimos nuestra, ¿verdad? Entonces todo igualmente, la cultura mexicana ha tenido mucho auge acá en nuestro país y lo podemos ver en la parte de la gastronomía también, la parte norteamericana con respecto a las comidas rápidas, algunas tradiciones norteamericanas o gringas, ¿verdad? Por ejemplo, Halloween, Navidad, que son tradiciones muy norteamericanas, las hacemos propias también aquí en nuestro país. Algunas tradiciones mexicanas, como por ejemplo el Día de los Muertos, ¿verdad? Que a veces se celebra mucho aquí en Costa Rica. También con la parte de la gastronomía mexicana, los famosos tacos dorados, ¿verdad? Que los hacemos acá en nuestro país y algunos otros tipos de gastronomía que también lo hacemos propios aquí en Costa Rica. Entonces, la idea de esto era para que ustedes vieran que Costa Rica al pasar de los años ha tenido mucha introducción de etnias, mucha introducción de culturas y eso ha hecho que Costa Rica sea un país pluricultural. Y aquí vamos finalizando con algunos significados de importancia también. Bueno, tenemos lo que es la cultura, y ya ustedes saben, ¿verdad? Es todo lo que nos identifica. Tenemos la parte de aculturación, pluricultural y la parte de transculturación. Y cuando estamos hablando de cultura, es todo aquello que nos identifican, por ejemplo, tradiciones, costumbres, bailes típicos, artesanías, el dialecto, ¿verdad? El costarriqueñismo, todo eso que nosotros tenemos propio de nosotros, de nuestro país, es parte de una cultura. Aculturación es cuando incluimos una cultura en nuestra propia cultura sin olvidar los orígenes de nosotros. Entonces, por ejemplo, lo que hubo en Limón fue una aculturación, acogimos a una cultura haciéndola nuestra, ¿verdad? Entonces es acoger, acoger una cultura ajena con el fin de hacerla nuestra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la cultura asiática, ¿verdad? La tuvimos aquí en nuestro país y la estamos haciendo muy nuestra, muy de nosotros. La cultura norteamericana también con las comidas rápidas la estamos acogiendo en nuestro país y la estamos haciendo muy nuestra, ¿verdad? Eso es un proceso, perdón, de aculturación. Tenemos la palabra, perdón, pluricultural, que es un sitio con muchas culturas, con muchas tradiciones y costumbres. Y tenemos la parte de transculturación, que es olvidarnos de nuestra cultura y seguir con una cultura nueva. Ok, entonces, por ejemplo, Costa Rica, pues Costa Rica es un país pluricultural, podemos encontrar culturas de cualquier
de cualquier índole, ¿verdad? Tenemos, bueno, aquí no les expliqué porque si no, si comienzo a explicar un poco de todas las culturas que tiene Costa Rica y no acabamos, ¿verdad? Pero tenemos la parte de los menamitas, ¿verdad? Que están aquí igualmente en Cotobruz. Tenemos cultura, por ejemplo, bueno, ahora que están entrando mucho los Haitis, ¿verdad? Y los dominicanos también van a llegar a formar parte de nuestra cultura costarricense y otro montón de etnias que han llegado acá a Costa Rica y que poco a poco se van haciendo más de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso somos un país pluricultural. Y tenemos la parte de transculturación, por ejemplo, olvidarnos de nuestra cultura, que es lo que se está haciendo actualmente con los jóvenes. Los jóvenes están olvidando de algunas palabras tradicionales de Costa Rica, adaptando o adoptando unas palabras que no son populares en nuestro país, sino que son populares, por ejemplo, de Colombia y México, que son las palabras que se están utilizando más acá en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, parce, no manches, güey, ¿verdad? Que son palabras de otros países, se están utilizando mucho acá por influencia de la tecnología, más que todo de algunos programas de televisión, como por ejemplo las narconovelas, que se han hecho muy populares acá en el país y que se menciona mucho estas palabras y que el tico, ¿verdad? El tico millennial, ¿verdad? La está adaptando en el vocablo costarricense. Eso es olvidarnos de nuestra cultura, ¿verdad? No, ¿por qué nos olvidamos de nuestra cultura? Porque no estamos utilizando las palabras propias de nosotros. Por ejemplo el mae, ¿verdad? En lugar de decir parce o güey, porque no decimos mae, que es propio de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es parte también de el proceso de cultura que en algunos casos se llega. Hay personas también que se van del país, se olvidan de la cultura y adoptan una cultura nueva. Por ejemplo, hay personas que desconocen que la cantautora de La Llorona, ¿verdad? Famosa, que sale en la famosa película de Coco, fue costarricense, ¿verdad? Entonces, ella lo que hizo fue irse de Costa Rica, adoptó la cultura mexicana y se olvidó poco a poco los orígenes que ella tenía, ¿verdad? Porque en algunas entrevistas ella sale diciendo que ella nació en Costa Rica, pero que ella es mexicana, ¿verdad? Entonces ella se olvidó de la cultura mexicana y adoptó lo que fue la cultura, se olvidó, perdón, de la cultura tica y adoptó lo que fue la cultura mexicana. Entonces tuvo un proceso de transculturación, ¿verdad? En su carrera. Entonces, como les mencioné, ¿verdad? Tenemos un sinfín de culturas que eso han marcado mucho las tradiciones y costumbres de Costa Rica y que llegan a ser parte del folclore costarricense, que eso es lo principal y lo que vamos a abarcar en esta unidad de estudio. Entonces, quedamos por acá. Ya sabemos un poco sobre lo que es la historia costarricense y en clases vamos a ir abarcando todo lo que son los conceptos de folclore costarricense, todo lo que son las leyendas, todo lo que son los costarriqueñismos, los juegos tradicionales, ¿verdad? Vamos a ir abarcándolos poco a poco en clase. Entonces, me despido, ¿verdad? Por ahora eso es todo y espero que el video o la presentación haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo sobre la cultura costarricense y de la historia costarricense.